first of all, I would like to thank Javier Ala for inviting us to talk in Madrid about home education in Europe. I'm very pleased to be here, but I'm afraid I don't speak any Spanish. So thank you very much for our translator. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a Xavier Alain que me haya invitado a hablar aquí en Madrid sobre la educación en casa en Europa. En segundo lugar, estoy muy contento de estar aquí. Siento no poder hablar mucho español, así que lo haremos con el traductor. First of all, I would like to introduce myself and the organization that I belong to in France. And then I'll say a little bit about the law in France, which I know very well, before talking more in general about the situation in Europe. Me gustaría presentarme a mí misma y a la organización a la que pertenezco en Francia. A continuación pronunciaré algunas palabras sobre la situación legal en Francia, que conozco bien en particular, y luego hablaré más generalmente de la situación en Europa. So I'm originally Canadian. I live in France, and my husband is French. And we have two sons who are 16 and 13, and we've been homeschooling for about 8 years. Soy oriunda de Canadá, vivo en Francia, mi marido es francés. Tenemos dos hijos que tienen 13 y 16 años respectivamente, y desde hace 8 años que hemos optado por educarlos en casa. I am a member of an organization in France called Les Enfants d'abord, which is a national organization that represents families that are home educating, and we also give information to people who are interested in home education. Soy miembro de una organización francesa llamada Les Enfants d'abord. Es una organización nacional que representa a familias que han optado por la educación en casa y también proporciona información a la gente interesada en esta cuestión. The association will be 15 years old next year, and it was started by a few families who wanted to find other families who home educated and wanted to get together with them. And today we've slowly been growing, and today we are about 220 members of this organization in France. La asociación cumplirá 15 años este año. En principio fue creada por unas pocas familias que querían reunirse con otras familias que habían decidido no enviar a sus hijos a la escuela. Hemos ido creciendo desde entonces y hoy somos alrededor de 220 familias, los miembros de esta asociación. But we don't represent all home educators in France, because there are also, it's estimated that about 10,000 children in France do not go to school and are either enrolled in correspondence courses or are taught by their parents at home. Pero no representamos a todos los educadores en casa de Francia. Se calcula que hay alrededor de 10.000 niños en Francia que no van a la escuela y que están inscritos en escuelas a distancia o que son educados en casa. The aim of the organization is to facilitate communication between home educators, to help families meet, to exchange ideas about home education, and to get together to do some activities together from time to time. El objetivo de la organización es facilitar la comunicación entre educadores en casa de vez en cuando, ayudar a las familias a intercambiar ideas sobre su educación, sobre la educación en casa y hacer actividades conjuntas de vez en cuando. And the children can also get together with other children who don't go to school, and so they feel a part of a group and they don't feel so different from children who go to school. Los niños también pueden conocer a otros niños que no van a la escuela y así se sienten parte de un grupo y no se sienten aislados.
in order to help families communicate with each other, we have a newsletter which is published every 3 months. Para poder ayudar a las familias a comunicarse entre ellas, tenemos un boletín que se publica cada 3 meses. We organize 3 or 4 national gatherings during the year that last for a week each time. También organizamos 3 o 4 reuniones anuales que tienen cada una duración de una semana aproximadamente. And we also have local or regional coordinators who organize meetings from time to time with families in their area. Y también tenemos coordinadores locales o regionales que organizan reuniones locales de vez en cuando con familias de su zona. The other aim of Les Enfants d'abord is to defend the right to freedom of education in France. El otro objetivo de Les Enfants d'abord es defender el derecho a la libertad de educación en Francia. In order to do this, we have a team of volunteers who help members with legal problems that they might have with administration or with inspections in France. Con este fin tenemos un equipo de voluntarios que ayudan a aquellos miembros que tienen problemas legales, los problemas legales que puedan surgir con la administración o con alguna inspección. And we also publish a legal guide to home education which we update every year. Y también publicamos una guía legal sobre la educación en casa que se actualiza cada año. We also have an international secretary who keeps in touch with organizations like ours in other countries. Y también disponemos de un secretario internacional que se mantiene en contacto con organizaciones similares de otros países. And my job in the organization is to help with the legal aspects of home education. Mi tarea dentro de la organización consiste en ayudar con los aspectos legales de la educación en casa. So, before talking about the general situation in Europe, I would like to say a few things about the law in France, which is what I know the best. Así que antes de hablar sobre la situación general de Europa, me gustaría decir unas palabras sobre la legislación francesa, que es lo que domino más, lo que conozco más. In France, it is perfectly possible to home educate your children. But the situation has become a little more difficult since 1998, when new legislation was passed. En Francia es factible, es perfectamente posible educar en casa a los hijos, pero la situación ha cambiado y se ha hecho un poco más compleja, más difícil desde 1998, cuando se aprobó una nueva legislación. Before 1998, it was very easy to home educate. Parents were required simply to declare their decision to home educate to the mayor of their town and to the school inspector. Antes de 1998 era muy fácil educar en casa. A los padres el único requisito que se les pedía era, lo único que se les exigía era declarar su decisión al alcalde de su población o al inspector de la escuela. They had to teach their children to read, write, and do arithmetic. And that was it. And there were inspections when the children were 8, 10, and 12 years old. But in practice, there were very few inspections. Tenían que enseñar a sus hijos a leer, a escribir y a hacer cálculos aritméticos. En teoría había inspecciones cuando los niños tenían 8 años, 8, 10 y 12 años respectivamente, pero en la práctica lo cierto es que había muy pocas inspecciones. In 1998, the government became worried about some religious sects that where they felt that children were losing contact with the outside world in these religious communities,
and they were worried that the children weren't getting a sufficient education. En 1998 el gobierno francés empezó a preocupar por la existencia de sectas religiosas peligrosas en la que tal vez los niños pudieran estar perdiendo el contacto con la realidad y no estuvieran recibiendo la educación adecuada. But the government also wanted to update the existing legislation and to increase control over what children were learning at home. Y el gobierno también quería, de hecho también el gobierno también quería actualizar la legislación existente e incrementar el control de lo que los niños estaban aprendiendo en los hogares. So much stricter legislation was passed, and now home educators must declare their intention to home educate every year, not just once, but every year. Así que se aprobó una legislación mucho más estricta y actualmente estamos en una situación en que los que optan por la educación en casa tienen que declarar su intención al respecto cada año, no como antes, sino cada año. And they must now teach more subjects to their children, for instance, science, history, geography, foreign language, sports, art, things that you find in a school's curriculum. Y ahora también los padres tienen que enseñar muchas más asignaturas, por ejemplo, ciencia, historia, geografía, arte, lenguas extranjeras. Now in France there is a national curriculum which is compulsory for the public schools, but the law for homeschooling does not specify that home educators have to do this curriculum. However, in practice, the inspectors sometimes ask the parents they require that the parents teach this curriculum. And the parents do not necessarily want to do this because they may consider that they want their child to learn with different methods in a different way. So this sometimes causes problems with the inspections. We sometimes have problems with the inspections. En Francia existe un plan de estudios nacional que es obligatorio para las escuelas públicas. La legislación, en lo referente a la educación en casa, dice que quienes eduquen en casa no tienen necesariamente que enseñar este currículum, este plan de estudios, pero en la práctica los inspectores a veces exigen que los padres enseñen este currículum y a veces los padres no quieren hacer esto. Lo que quieren es que su hijo aprenda de diferentes maneras, con diferentes métodos de los que recomienda el Ministerio de Educación. Y sí, así que sí, a veces hay problemas con las inspecciones. So if the inspector decides that the child is not learning enough, he or she can decide to order the child back to school. And if the parents do not comply, if they decide, no, we don't want to do this, they risk a very heavy fine and a prison sentence that can go up to 6 months. Si el inspector decide que el niño no está aprendiendo lo suficiente, el inspector o la inspectora puede obligar a los padres a enviar al niño a la escuela. Y si los padres se niegan a acatar esta orden, se exponen a multas muy elevadas, incluso a penas de prisión máximo de 6 meses. Now, as far as I know, no one has gone to prison since the new law, but there have been some court cases since the law was passed. Por lo que yo sé, nadie ha ido a la prisión todavía, pero ha habido algunos casos han acabado en los tribunales desde la implantación de la nueva ley. Okay, so now what is the situation in Europe? Well, I should say right away that I'm not an expert on the laws in different countries.
There are a few good websites that will tell you what the situation is like, and I put some of them on the blackboard there if people want to look afterwards. Maybe you want to translate that. Y bueno, ahora llegamos a cómo es la situación en Europa. Y en primer lugar diré sin rodeos que no soy una experta en la situación legal de otros países. Hay unas cuantas páginas web buenas, las he escrito en la pizarra, y si luego podéis tomar nota, si no se ve bien podéis tomar nota cuando acabe la... But to summarize, I think we can say that there are three different groups of countries in Europe. En resumen, se podría decir que existen tres grandes grupos de países en Europa. The first group is countries or places where it's easy to home educate. El primer grupo está formado por los países, regiones, lugares en los que es fácil educar en casa. The example of that is the law in England and Wales, which is very, very simple at the moment. Un ejemplo sería la legislación que hay en Inglaterra o en Gales, que hace esto muy, muy sencillo. Because the law says simply that parents can educate their children by sending them to school or otherwise. Y es que lo que la ley dice es que los padres pueden educar a sus hijos enviándolos a la escuela o de otra manera. And there are no rules about what parents must teach their children. The only requirement is that they must give their children a suitable education. Y no existen reglas, nada regula lo que los padres deben enseñar a sus hijos. Solo hay un requisito y es que los padres deben proporcionar a los hijos una educación adecuada, apropiada. There are two places where it's getting more difficult. In Scotland and Ireland, there's been a move to reinforce government control over home education. So we can't say that the situation is good everywhere in the United Kingdom. Pues hay dos países donde la cosa ha empezado a complicarse. En el caso concreto de Escocia e Irlanda se han dado pasos para reforzar el control del gobierno sobre la educación en casa. Así que incluso en el Reino Unido no se puede hablar de que en todos los países del Reino Unido sea fácil. Okay, then the second group are countries like France, where home education is possible, but the state monitoring is very strict. El segundo grupo forman países como Francia, donde es posible la educación en casa, pero la supervisión estatal es estricta. And examples of these countries are Belgium, Luxembourg, Austria, and some parts of Switzerland. Ejemplos de estos países son Bélgica, Luxemburgo, Austria y algunas zonas de Suiza. And the third group of countries are countries where home education is only allowed under special circumstances or not at all. Y el tercer grupo de países son aquellos donde la educación en casa solo se permite bajo circunstancias especiales o no se permite de ninguna manera. So for example, in Greece and the Netherlands, you must have special permission to home educate. Así, por ejemplo, Grecia y en los Países Bajos es imprescindible tener un permiso especial para educar en casa. And in Germany, home education is generally forbidden. En Alemania la educación en casa está prohibida. And I understand, but I think we're going to talk about this later, in Spain the law says nothing in particular about home education. Y tengo entendido, aunque creo que hablaremos de esto más tarde, que en España la ley no dice nada en concreto sobre la educación en casa, hay un vacío legal. Now, the next question is, what are the future perspectives for home education in Europe? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las perspectivas de futuro para la educación en casa en Europa? Well, I am quite optimistic, as Pat was saying earlier today.
because I think that even though some governments are passing stricter legislation, the home education movement is growing. Yo soy bastante optimista como padre. Soy optimista incluso aunque haya gobiernos que están endureciendo la legislación en algunos países, pero en la práctica el movimiento de la educación en casa está creciendo. It's growing because more and more people are home educating. And for example, in France, our membership for our organization has doubled over the past 3 years. Y si está creciendo es porque más y más gente están optando por la educación en casa. Por poner un ejemplo, en Francia el número de miembros de nuestra asociación se ha duplicado en los últimos 3 años. Another example is England, where membership has steadily increased in different associations over the past 20 years. And even there are a lot of home educators that are not part of an association, but they continue to grow as well. Otro ejemplo sería Inglaterra, donde el número de miembros de las diferentes asociaciones ha estado creciendo continuamente en los últimos 20 años. Incluso a pesar de que muchos homeschoolers no forman parte de estas asociaciones. I also read that in Norway, I read this on the website, that the number of home educated children tripled from 1996 to 1999. En una página web pude leer que en Noruega el número de los niños educados en casa se triplicó entre 1996 y 1999. And even in countries where home education is forbidden or very difficult, the numbers are growing. For instance, in Germany, where home education is forbidden, there are apparently 200 families that are presently home educating. And there are several support groups in Germany, and there are websites on home education in Germany. Incluso en los países donde la educación en casa está prohibida o es muy difícil, los números no paran de crecer. Por ejemplo, Alemania, donde está prohibida, actualmente en Alemania hay 200 familias que están educando en casa a sus hijos y hay varios grupos de apoyo en Alemania y unas cuantas páginas web. And in Spain, even though the law is uncertain concerning home education, you have many families who are home educating here, and Javier was saying that you don't actually have an association yet, but there are networks and there's a magazine, and so things are being organized in Spain as well. En España, a pesar de que la ley es un poco vaga, la ley en lo referente a la legislación referente a la educación en casa, existen hay varias familias que están educando a sus hijos en casa y hay asociaciones, redes de apoyo y asociaciones incipientes. And more people now know that it is possible to home educate. For instance, there are more and more people who have internet and who find out that it's possible, and we have noticed that in our organization in France. More and more people find out and contact us through the internet. You also have education forums like this one today where people can find out. And there's also more and more research that is being done on home education. You already have a lot of research in the States and in Canada, but now there is a lot of research in England, and there has been research recently in the Netherlands. In France, we also have done a study on 97 home educating families. So more and more research is being done, and it's proving that home education is working. So we now have that kind of positive information for home education as well. También hay cada vez más gente que descubre o que sabe que es posible educar en casa. Entonces, por ejemplo, en Internet prolifera el número de páginas web y esto en muchos casos ayuda a la gente a ponerse en contacto con asociaciones. También proliferan los foros educativos
reuniones como la de hoy. Y por último también cada vez se están haciendo más estudios, más investigación sobre la educación en casa. Empezó sobre todo donde se han hecho muchos estudios en este sentido es en Estados Unidos y en Canadá, y ahora se están haciendo también en países ya europeos como Inglaterra o los Países Bajos. Y estos estudios están demostrando, están arrojando resultados positivos, que la educación en casa funciona. Another reason I think that prospects are good in Europe is that we do have some conventions or declarations which protect the right of parents to choose the education that they want for their children. And the most important of these is the European Convention of Human Rights, which says that the state shall respect the right of parents to ensure education in conformity with their own religious and philosophical convictions. En Europa tenemos algunas convenciones o declaraciones que protegen el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Un ejemplo claro de esto es la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos, y uno de sus artículos dice que el Estado deberá respetar el derecho de los padres a garantizar educación y enseñanza de acuerdo con sus propias convicciones religiosas o filosóficas. And we can add that in the new European Charter on Human Rights, which was passed last year, we now have the right to educate children according to our own pedagogical convictions. Y la nueva Declaración Europea de Derechos Humanos que se aprobó el año pasado, el Estado está obligado a respetar los derechos de los padres que educan a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones pedagógicas. So we have a legal base to defend home education in Europe. Así que hay una base legal para defender la educación en casa en Europa. And there are several court cases that are being fought in different countries in Europe, and people are often winning these court cases. For instance, in France, we had two cases since the new law, and the parents won their case. So the judges are saying that we have to respect parents' rights and indirectly children's rights to choose the education that they wish. Existen en los tribunales existen varios casos relacionados con la educación en casa, y muchos de estos casos los están ganando los padres. En Francia, por ejemplo, desde que se aprobó la nueva ley, ha habido dos casos, y en ambos casos ganaron los padres, y eso quiere decir que los jueces también están demostrando que los padres y los niños tienen derecho a la educación en casa. And the last reason I think that perspectives are good in Europe is that we are starting to want to become more organized on the European level. And to conclude, I'd like to talk about a new network which is underway in Europe, and that's called Learning Unlimited. Otro de los motivos por los cuales me siento optimista es que estamos empezando a querer estar más organizados en nivel europeo. Me gustaría concluir hablando de una nueva red que está en marcha en Europa llamada Learning Unlimited, sería algo así como aprender sin límites. The idea for the network was started by a group of people who went to a big camp in England called Hesped. That was in May of this year. And during this camp, people from different countries exchanged on what was going on in their country, what was the law in their country. And afterwards, there was a meeting to decide what a European network could try to achieve. La idea de esta asociación empezó con un grupo de gente de diferentes países que se reunió en un congreso de educación en Inglaterra llamado GESFES.
durante esta convención la gente de diferentes países intercambió información sobre la ley de su respectivo país. Y también tuvo lugar una asamblea, una reunión en la que se decidió lo que esta asociación europea podría tratar de... ¿Cuáles serían los objetivos de esta asociación europea? And it was decided that the aims of this network would be to promote home education in Europe and to promote autonomous learning, which means learner-led education. And the idea is that the learner himself decides what he wants to learn and how he wants to learn it, and he finds the resources or the people to help him learn. But this notion, this definition, autonomous learning, must be defined a little more within the network so that we know exactly how to recognize it. Se decidió que los objetivos de esta asociación serían promover la educación en casa en Europa y promover el aprendizaje autónomo, lo que significa una educación guiada por el propio estudiante. O sea que es el estudiante el que decide cómo aprender, qué aprender, dónde obtener los recursos. Aunque este es un concepto que la asociación tenemos que definir un poco más. So there's a website which is on the blackboard. Again, en la pizarra está la website, la página web de esta asociación. And so far we have 2 newsletters which have been published, and I have some copies of the newsletters here if people are interested. Aparte de la página web, también hay un boletín del que hasta el momento se han publicado 2 números y que tengo ejemplares aquí, por si alguien los quiere ver. And the next major meeting of Learning Unlimited will be next year at Hestes in England, which is from May 11th to May 18th, and there'll be a meeting for Learning Unlimited organized during this time. Y habrá la próxima reunión de Learning Unlimited, de esta asociación Aprender Sin Límites, tendrá lugar en Inglaterra, en Hestes, entre el 11 de mayo y el 18 de mayo del año 2003. Okay, so I would ask you if you have any questions now, and I will try to answer them. Ahora me gustaría, si tuvierais alguna pregunta, pues estaría encantada de responderos. La cuestión quizá también es una cuestión de cuál es el objetivo que se plantea quien está estudiando o quien está enseñando. La cuestión está en qué queremos, que sean personas o que sean un futuro. Eso es básico. Y hoy por hoy la sociedad de hoy nos enseña que somos solamente si tenemos un título. Sea un título de bachillerato, sea un título de universidad, sea el título que sea, pero solo somos si tenemos un título. Otra cuestión es que quien educa en casa tenga el mismo derecho que los demás, y eso es lo que tenemos que reclamar, a tener los mismos derechos que los demás. Pero también está que el objetivo sea el hacer personas, que se construyan personas. Pues la persona es como Perdonad, yo quería decir otra cosa que, bueno, ¿ya? ¿Así? ¿Sí? ¿Ya? Pues yo siempre lo cuento, o sea, ahora mismo mi suegra se lo hemos contado lo que estamos haciendo con nuestro hijo, que nosotros hemos hace poco contado a mi suegra cómo estamos educando a mi hijo. Al principio no lo comprendía, pero hemos visto cómo, no a nivel universitario, pero hemos visto cómo ella ahora se ha sacado a los 70 años el graduado escolar y sin embargo no le han servido para, o sea, no lo tenía anteriormente, ha sacado adelante una familia, un marido enfermo,
ha sacado un negocio propio y ahora, a sus 70 años, se ha sacado su graduado escolar porque le apetecía, pero para la vida no lo ha necesitado. Y bueno, ese es mi pequeño caso. A mí me parece estupendo, pero en la sociedad que vivimos, esta minoría selecta me parece estupendo cuando se puede hacer, pero las mamás generalmente no se ocupan de los niños porque se dedican a otras ocupaciones. Entonces, yo conozco casos en el campo de las bellas artes, en la música y en las bellas artes que se han dedicado y les han podido educar. Pero los padres que tienen que trabajar fuera, generalmente que no se dedican a ocuparse de los niños, malamente les van a educar si no pueden estar ni siquiera con ellos. A eso me refería. ¿Vuelvo a coger el micrófono? No, que no me preocupa, pero creo que el caso de la gente que pensamos así es que dejamos un trabajo, porque yo en mi caso lo he dejado para estar con mi hijo y mi marido es el que sale fuera para trabajar. Dejas muchas cosas, dinero, prestigio, títulos, dejas muchísimas cosas para estar con ellos y que ellos te enseñen a ti a cómo llevar todo eso adelante, porque tú arrastras tantas cosas que ellos no llevan, que realmente son los que nos están enseñando a seguir. But yeah, to answer that question, that can be a problem. If you want to have a career, if you want to work outside of the home, some people manage to do both. Some people do work part-time, and sometimes the couple, father and mother, can organize their life so that they each have a part-time job and they can also be with their children. That's ideal, because then everyone benefits from the home education experience. But it's true, I think it's true, that in some cases it may not be possible, because you have to, home education is also a way of life. It's not just, I'm going to educate my child, it's, I'm going to organize my life so that I can do this. Yeah. So it's a choice. En cierto modo te da la razón cuando dices eso, ¿no? Que si los padres trabajan fuera de casa es difícil hacer compatible a veces una carrera profesional con la educación en casa. Hay soluciones a esto, como trabajos parciales o que los padres se repartan el trabajo, pero sí que es verdad que en algunos casos es muy difícil. Pero es que el homeschooling no se trata solo de educar a los hijos, sino que en cierto modo es una filosofía de vida, una manera de vivir. Mira, te quería hacer una pregunta con respecto a cifras. Sabemos que en Estados Unidos hay 300, 400.000 familias que no llevan a los niños en casa. Pero tú hablabas antes de duplicar, triplicar cantidades. ¿Nos podías decir más o menos en Francia cuántas familias hay, en Inglaterra, si está esa estadística? Nosotros pensamos que aquí en España 200, 300 familias más o menos somos las que estamos llevando adelante el educar sin escuela, ¿no? Entonces ver en España si en Europa hay cifras de familias. Gracias. His question is about figures. He says that there are about 100,000 to 400,000 families, but he wonders what are the figures in France. He says that in Spain it's about 200 or 300 families. So what about France or Europe? Do we have numbers about France? Yeah, it's very hard to have exact figures, that we all know. In any country, even in the States, there are only estimates, because in some states, for instance, you don't have to declare, and some people won't anyway. There are always people who don't want to declare to the authorities. So, first of all, any figures that we have are only very approximate, only estimates. But I don't know, I have no idea how many children in Europe are home educated if you add everything up. But we do have a government study in France that showed that there were, well, that from official statistics said that there were about between 9,000 and 10,000 children who didn't go to school. So.
El número exacto es muy difícil de determinar en estos casos. Incluso en países como los Estados Unidos las cifras que se manejan, que se barajan, son solo estimaciones. De hecho, en estas estadísticas hay que tener en cuenta que hay gente que no quiere declarar. En el caso de Europa no sé la cifra exacta, pero en Francia, un estudio del gobierno, o sea, en una estadística oficial, se calculó que la cifra de niños que no estudian en el colegio, que estudian en casa, es de entre 9.000 y 10.000. Entre 9.000 y 10.000. Maybe can we have more questions or ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Hacemos una pausa. the best is yet to come? Lo mejor está todavía por llegar. Sí. No, solo quería recordar que es que se te ha pasado una, perdona, lo siento, pero se te ha pasado una cosa. Xavi. Lo siento, a ver, No, es que le estaba diciendo que se había dejado por traducir una cosa antes, cuando hablaba de en España, Jennifer explicaba lo que había, se ha dejado un boletín que es Creces en Escuela. Lo digo para que, porque ha dicho magazine y después él no ha dicho revista o magazine o boletín, ¿no? Y luego los estudios, bueno, el de Amanda Petri, no, el de un estudio de Holanda, creo que lo puedo conseguir e intentaré pasárselo a alguien de, no sé, a David, para que lo pueda colgar en la página de Creces en Escuela, por ejemplo. So maybe we have a short pause and then you will talk about Spain. Tal vez lo mejor será hacer una pequeña pausa y luego hablaremos de España.